Hola, buenos días. ¿Crees que el dinero lo puede todo? ¿Que el poder te hace invencible? Prepárate para una sacudida emocional brutal. La historia que vas a escuchar romperá todos tus esquemas. Quédate hasta el final o te arrepentirás para siempre. Lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. En los siguientes 30 segundos tu vida dará un vuelco. Descubrirás el secreto más profundo que un ser humano puede aprender. Una lección que vale más que $1.000.000.000. Una lección que un hombre arrogante aprendió de la persona más inesperada. Si quieres saber de qué se trata, no parpadees. Ahora, comencemos la historia. Había una vez, en una ciudad de rascacielos de acero y sueños de cristal, un hombre llamado Armando de la Torre. Armando no era un hombre cualquiera. Era un titán de la industria, un rey Midas moderno cuyo toque convertía cualquier negocio en oro puro. Su fortuna era tan vasta que ni él mismo conocía su extensión real. Vivía en una penthouse que rozaba las nubes, desde donde miraba al mundo con desdén, como si los mortales que se arrastraban por las calles fueran meras hormigas en el hormiguero de su existencia. Conducía coches que costaban más que la casa de toda una familia en su vida, y sus trajes eran tan impecables y caros que parecían repelar la miseria humana. La arrogancia era su armadura, el sarcasmo su lengua y la soledad su sombra perpetua. Creía, con every fiber of his being, que la amabilidad era una debilidad, una moneda sin valor en el mercado de la vida. Una fría mañana de martes, una de sus mayores adquisiciones, un complejo de edificios de lujo en el corazón de la ciudad, se enfrentaba a una protesta. Un pequeño negocio, una panadería llamada El Hogar de la Abuela, se negaba a ser demolido. Para Armando, era una molestia absurda, un grano en el rostro pulcro de su proyecto. Decidió, con fastidio, ocuparse personalmente del asunto. Bajó de su torre de marfil en su Bentley negro, sus zapatos italianos relucientes pisando el pavimento sucio del barrio con visible disgusto. El aire olía a gasolina y, de fondo, a algo dulce, a algo cálido que contrastaba brutalmente con la frialdad del lugar. Era el aroma de pan recién horneado, de canela y de manteca. Provenía de la obstinada panadería. Empujó la puerta, haciendo sonar una campanita de bronce desgastado. El interior era minúsculo, acogedor, con estanterías de madera vieja repletas de barras de pan crujiente, rosquillas azucaradas y pasteles que parecían hechos con las manos, no con máquinas. Tras el mostrador, una mujer de edad incierta, quizás 50, quizás 60, con el cabello recogido en un moño y un delantal blanco impecable, sonreía a un cliente. Era Elena, la panadera. Al ver a Armando, con su traje de $3.000 y su actitud glacial, el ambiente no se tensó, sino que se llenó de una curiosidad tranquila. Los otros clientes, obreros y vecinos del barrio, lo miraron con recelo. Elena, sin embargo, lo recibió con la misma sonrisa serena con la que recibía a todos. Buenos días, señor. ¿Qué le trae por aquí? ¿Desea probar nuestro pan de espelta recién horneado, especialidad de la casa? Armando esbozó una sonrisa fría, despectiva. No estoy aquí para pan, señora. Estoy aquí para negocios. Usted es la propietaria de este establecimiento. La palabra establecimiento salió de sus labios cargada de desprecio. Supongo que es consciente de que este solar es parte de mi nuevo proyecto. La oferta de compra que recibió es más que generosa para un local de este calibre. Elena lo miró, sin perder la sonrisa, pero sus ojos, ojos cansados que habían visto mucho, se volvieron un poco más serios. Ah, sí, la oferta. La he considerado, señor. De la Torre. Armando de la Torre. Señor de la Torre. La he considerado, repitió ella, limpiándose las manos en el delantal. Y he decidido que no puedo aceptarla. Armando contuvo un suspiro de exasperación. Señora, sea razonable. Ese dinero le permitiría retirarse, abrir otro local en un sitio mejor. Este no es solo un local, señor de la Torre, dijo ella suavemente. Es el hogar de los recuerdos de mi abuela, de mi madre y ahora míos. Es el lugar donde los niños huelen el pan caliente al salir del colegio, donde los ancianos vienen a charlar por las mañanas. Aquí se hornea pan, pero también se hornea comunidad. Eso no tiene precio.
Armando soltó una risa cortante, hueca. Comida, por favor, no me haga reír. La comunidad no paga las facturas, ni construye imperios. El sentimentalismo es un lujo que la gente como usted no se puede permitir. Su voz era un filo. Le doy 48 horas para reconsiderar su decisión. Si no acepta, los procedimientos legales serán rápidos y, se lo aseguro, muy desagradables para usted. Elena no se inmutó. No hubo miedo en su mirada, solo una profunda y tranquila tristeza. Señor de la Torre, el mundo ya está lleno de cemento y acero. ¿Por qué quiere quitarle uno de los pocos lugares que todavía saben a calor humano? Luego, hizo algo que dejó a Armando completamente perplejo. Tomó una pequeña bolsa de papel, metió dentro un panecillo todavía humeante, untado con un poco de mantequilla, y se lo extendió. Tome, gratis. Se le ve tenso. Un poco de pan caliente siempre ayuda a calmar el espíritu. Armando miró la bolsa como si le estuvieran ofreciendo veneno. Su primer instinto fue rechazarla con un comentario mordaz, arrojarla al suelo. Pero algo en la sinceridad absoluta de los ojos de Elena, en la simpleza del gesto, detuvo su mano. Tomó la bolsa, sintiendo el calorcito a través del papel. Murmuró un gracias, que sonó forzado y extraño en su boca, y salió del local, la campanita sonando a sus espaldas como un eco burlón. De regreso en su Bentley, el aroma a pan caliente llenó el interior del coche, abrumando el olor a cuero nuevo. Mientras su chofer conducía en silencio, Armando miró la bolsa. Finalmente, con un gesto casi de autodesprecio, partió un pedazo del panecillo y se lo metió en la boca. Estaba delicioso, increíblemente delicioso. Era más que pan, sabía a cuidado, a paciencia, a horas de levadura madurando, a horno de leña, a algo que sus chefs de 5 estrellas con todas sus técnicas modernas nunca podrían replicar. Y por un instante, una fracción de segundo, un recuerdo enterrado hacía décadas surgió en su mente el rostro de su propia abuela, en una cocina mucho más humilde, amasando pan en una mesa de madera. Era un recuerdo cálido, lleno de amor, que él había sellado herméticamente en el cofre de hierro de sus ambiciones. Ese simple panecillo comenzó una grieta en su armadura. Esa noche, en su penthouse silencioso y frío, rodeado de obras de arte valuadas en millones pero que no significaban nada para él, no podía dejar de pensar en la panadería, en el aroma, en la sonrisa serena de Elena. ¿Cómo podía alguien ser tan feliz con tan poco? ¿Cómo podía enfrentarse a él, a su poder, sin un ápice de miedo, armada solo con amabilidad y pan recién horneado? Al día siguiente, contra todo pronóstico y para su propia sorpresa, Armando volvió a la panadería, no en el Bentley, sino a pie, con ropa menos llamativa. La campanita sonó de nuevo. Elena estaba allí, amasando una enorme masa sobre la mesa. Lo reconoció de inmediato, pero no hubo rastro de resentimiento en su saludo. Buenos días, señor de la Torre. ¿Volvió por más pan? Armando se quedó quieto, observándola trabajar. Sus manos, expertas y fuertes, doblaban y estiraban la masa con un ritmo casi hipnótico. Vine a hablar, dijo, y se sorprendió a sí mismo por lo vacilante de su voz. Estupendo. ¿Puede hablar mientras trabajo? ¿Le importa pasarme ese bol con la harina? La solicitud fue tan natural, tan sencilla, que Armando, el hombre que no le pasaba nada a nadie, obedeció. Tomó el bol de madera y se lo acercó. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques y manejar teléfonos de última generación, se mancharon de harina blanca. Y así, en medio del aroma embriagador a levadura y horno caliente, Armando comenzó a hablar. Habló de sus negocios, de sus viajes, de sus posesiones. Elena lo escuchaba en silencio, amasando, interrumpiendo solo para hacer una pregunta pertinente o para ofrecerle una taza de café casero, fuerte y reconfortante. Él hablaba y cuanto más lo hacía, más se daba cuenta de que todo lo que decía, toda su vida de lujo y éxito, sonaba increíblemente hueco en aquel pequeño espacio lleno de calor auténtico. De repente, se detuvo. ¿Por qué no me tiene miedo?, preguntó, con genuina curiosidad. Podría arruinar su vida con una llamada. Elena dejó de amasar y lo miró directamente a los ojos. Señor de la Torre,
el miedo es una prisión que nosotros mismos construimos. Yo no le temo a usted porque no le deseo ningún mal. Usted no es mi enemigo. Es solo un hombre que parece muy perdido. Sus palabras no eran un ataque, eran una observación, simple y clara como el agua. Esa frase, un hombre muy perdido, resonó en lo más profundo de Armando. Golpeó el núcleo de su ser con la fuerza de un martillo. Se derrumbó. Allí, frente al mostrador de madera rayado, con las manos manchadas de harina, el poderoso Armando de la Torre rompió a llorar. Fueron lágrimas silenciosas al principio y luego un torrente de emociones contenidas durante 30 años. Lágrimas por el padre que nunca lo aprobó, por la soledad que su dinero no podía llenar, por la carrera despiadada que había emprendido y que lo había dejado vacío, por la amabilidad que había pisoteado una y otra vez en su camino hacia la cima. Elena no se alarmó, no lo juzgó, simplemente dejó su masa, se acercó y puso una mano cálida y trabajada sobre la suya. No dijo nada, solo estuvo allí, en un silencio comprensivo que valía más que todos los discursos del mundo. Ese fue el momento del cambio, el momento en que la arrogancia se rindió ante la amabilidad más pura. Armando no demolió la panadería, detuvo todo el proyecto, reconfiguró los planos para que el hogar de la abuela se convirtiera en el centro neurálgico, el corazón de la nueva plaza comercial. Se convirtió en el patrocinador principal, pero no desde la distancia. Comenzó a visitar la panadería a diario, aprendió a amasar, a hornear, a cuidar la masa madre. Dejó de ser Armando de la Torre, el magnate. Se convirtió en Armando, el aprendiz de panadero. Perdió socios que lo consideraron blando, loco, pero ganó algo infinitamente más valioso: paz. Aprendió que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas, en la satisfacción de crear algo con las manos, en el aroma del pan compartido. Su vida cambió por completo. Donde antes había soberbia, ahora había humildad. Donde había frialdad, ahora había calidez. Y la historia no terminó ahí. La transformación de Armando tuvo un efecto dominó. Su nuevo enfoque en los negocios, priorizando el bienestar de la comunidad y los pequeños emprendimientos, no solo le trajo una felicidad profunda, sino que, irónicamente, su imperio se hizo más fuerte y respetado que nunca, pero ahora con unos cimientos sólidos de integridad y compasión. Años más tarde, en una ceremonia donde el hogar de la abuela recibía un premio por su contribución a la cultura local, un Armando mayor, con canas y arrugas de sonreír mucho más, estaba de pie junto a Elena, ahora como su socia y su amiga más cercana. Miró al público y dijo: el mayor negocio de mi vida no fue una fusión multimillonaria. Fue aceptar un panecillo gratis de una persona que no me juzgó, sino que me tendió la mano. Me enseñó que la amabilidad no es debilidad, es la fuerza más poderosa del mundo, la fuerza que puede derretir el corazón más frío y cambiar una vida para siempre. Y así, la panadería siguió horneando, no solo pan, sino segundas oportunidades, lecciones de vida y el dulce aroma de la redención. La transformación de Armando de la Torre no fue un evento único, sino un proceso lento, meticuloso y a menudo doloroso, como el amasado de una masa madre que requiere paciencia, cuidado y tiempo. Aquella primera vez que lloró en la panadería fue solo la grieta inicial por donde comenzó a filtrarse la luz. Lo que siguió fue la demolición controlada de toda una vida y la construcción, ladrillo a ladrillo, de un nuevo ser. Los días siguientes a su colapso emocional estuvieron marcados por una vergüenza profunda y alienante. Se recluyó en su penthouse, cancelando todas sus reuniones. Las paredes de cristal blindado que antes le conferían una sensación de poder ahora se sentían como las de una prisión ultralujosa. El silencio, que antes era su aliado, ahora era ensordecedor. Ya no escuchaba el zumbido de los negocios, sino el eco de sus propias contradicciones. Las obras de arte abstractas que colgaban de sus paredes ya no le hablaban de estatus, sino de un vacío estético que reflejaba su vacío interior. No podía dejar de pensar en las palabras de Elena, un hombre muy perdido. Era la verdad más cruda y precisa que anyone le había dicho en décadas. ¿Cómo había llegado allí? La pregunta lo llevó de vuelta a recuerdos que había sellado a fuego.
Recordó a su padre, un hombre frío y distante que medía el valor de una persona por los ceros en su cuenta bancaria. Las cenas silenciosas, los informes escolares que nunca eran lo suficientemente buenos, la mirada de desaprobación constante. Recordó la única vez que su padre lo llevó a su fábrica, un lugar gris y ruidoso. No fue para enseñarle el negocio, sino para decirle, todo esto será tuyo algún día, no lo arruines con sentimentalismos. El amor, la calidez, la amabilidad, todo eran sentimentalismos que debían ser extirpados en pos del éxito. Luego, su primera gran venta, a los 25 años. Engañó a un socio, incumplió una promesa verbal y obtuvo una ganancia monumental. La mirada traicionada de ese hombre, un anciano que había confiado en él, le persiguió durante una semana. Luego, Armando aprendió a apagar esa voz. La enterró bajo capas de arrogancia y transacciones cada vez más grandes. Cada acto de crueldad estratégica era un clavo en el ataúd de su antigua conciencia. Se convirtió en un maestro del arte de no sentir. Y ahora, una panadera con las manos llenas de harina había desenterrado ese ataúd con la simpleza de un panecillo. La vergüenza inicial dio paso a una curiosidad abrasadora. Necesitaba entender. Necesitaba saber que tenía ese lugar, esa mujer, que poseía una paz que todo su dinero no podía comprar. 3 días después de su último encuentro, Armando volvió a aparecer en el hogar de la abuela. Esta vez, no llevaba un traje de $3,000, sino unos jeans sencillos y una camisa de algodón, la ropa más discreta que poseía. Parecía un pez fuera del agua, torpe y fuera de lugar. Elena lo miró al entrar. No mostró sorpresa. Simplemente asintió con la cabeza en un saludo silencioso y continuó atendiendo a una clienta, una mujer mayor que compraba una barra de pan para sus nietos. Armando se quedó de pie, cerca de la puerta, observando el ballet perfecto de la panadería en hora pico. Los clientes entraban, saludaban a Elena por su nombre, preguntaban por sus familias, se reían de alguna anécdota trivial. Era un intercambio constante, no solo de dinero por pan, sino de sonrisas, de chismes amables, de apoyo mutuo. Era, tal como Elena había dicho, una comunidad horneándose a sí misma. Cuando el último cliente se fue, Elena se acercó a él. Pensé que quizá no volvería, dijo, sin reproche. Yo también lo pensé, admitió Armando, con una honestidad que le sorprendió a sí mismo. No pude dejar de pensar en lo que dijo. Elena lo estudió por un momento. El hambre es un buen maestro, ¿verdad? Pero no hablo del hambre de comida. Señaló la mesa de amasado, donde una enorme masa reposaba en un bol de madera. ¿Quiere aprender? Las manos ocupadas a veces ayudan a la cabeza a desenredar sus nudos. Así comenzó su aprendizaje. Los primeros días fueron un desastre absoluto. Armando, el hombre que dirigía un imperio con la precisión de un reloj suizo, era torpe, lento y se frustraba con facilidad. La masa se le pegaba a los dedos, quemaba las bases de los panes, confundía la sal con el azúcar. Era humillante. La masa es un ser vivo, le explicaba Elena con paciencia infinita. No se puede dominar. Hay que escucharla. Hay que sentir su textura, saber cuándo necesita más agua, más harina, más tiempo. Usted está acostumbrado a dar órdenes. Aquí hay que aprender a recibirlas de la masa. Fue la lección más difícil de su vida. Aprender a obedecer, aprender a fracassar, aprender a reírse de sus propios errores, algo que jamás había hecho. Los otros aprendices, jóvenes del barrio, al principio le tenían miedo, luego burla, y finalmente, una curiosidad cautelosa. Vieron cómo este hombre poderoso se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo, cómo se manchaba la cara de harina, cómo perseveraba a pesar de sus meteduras de pata. Una tarde, mientras intentaba dar forma a una barra de pan que terminó pareciendo un mapa abstracto, uno de los jóvenes aprendices, un chico llamado Leo, se rió abiertamente. Oiga, señor, con ese pan podría asustar a los pájaros. Armando se congeló. Su antiguo yo habría destrozado al chico con una mirada o una palabra seca, pero miró su pan deforme, luego la sonrisa abierta de Leo, y, para su propio asombro, se rió. Fue una risa genuina, liberadora,
que le salió desde las entrañas. Tienes toda la razón, Leo. Es espantoso. La tensión se rompió. A partir de ese día, una camaradería nueva y débil comenzó a brotar. Mientras sus manos aprendían el oficio, su mente comenzaba a desaprender décadas de programación. Las charlas con Elena se volvieron una constante. No hablaban de negocios, hablaban de la vida. Elena le contó su propia historia, cómo había heredado la panadería de su madre, cómo había luchado para mantenerla a flote cuando las grandes cadenas llegaron al barrio, cómo había criado a sus 2 hijos sola en el piso de arriba después de que su marido los abandonara. Le habló de las noches sin dormir, del miedo a no llegar a fin de mes, pero también de la alegría de ver a sus hijos crecer entre el aroma del pan caliente, de la red de vecinos que la apoyaron en los momentos difíciles. La vida nos da harina, agua y sal, decía ella, pero el sabor final del pan depende de nosotros. Podemos hacer un pan insípido y duro, o podemos darle tiempo, calor y cuidado, y crear algo que alimente el alma. Armando comenzó a ver el mundo a través de una lente nueva. Empezó a notar cosas que antes ignoraba por completo. La sonrisa cansada pero genuina del barrendero de la calle, la paciencia infinita de la cajera del supermercado, la solidaridad entre los vecinos cuando alguien enfermaba. Un universo paralelo de conexiones humanas que había existido siempre a sus pies y a lo que él había sido completamente ciego. Esta transformación interna no pasó desapercibida en su imperio. En la torre de la torre, el cambio en su comportamiento generó confusión y luego alarma. Canceló la orden de demolición del barrio. Detuvo proyectos agresivos de adquisición. Empezó a hablar en las juntas directivas del valor social, impacto comunitario y sostenibilidad humana. Conceptos que sonaban a herejía para sus socios. Mauricio Villegas, su segundo al mando y un lobo financiero tan despiadado como el propio Armando lo fuera, fue el primero en encender las alarmas. Armando, ¿estás bien? Hablas como si hubieras sido abducido por aliens hippies. Este proyecto del distrito comercial tiene un retorno de inversión del 20%. No podemos paralizarlo por una panadería. Armando lo miró desde el otro lado de su desk de mármol, pero por primera vez, no vio a un colega, sino a un extraño. Vio la ansiedad en los ojos de Mauricio, la necesidad compulsiva de aprobación a través de las cifras. Se vio a sí mismo, hace solo unos meses. El retorno de inversión no es solo financiero, Mauricio, dijo, con una calidez que sonó extraña en esa sala. Hay un retorno en capital humano, en bienestar, en legado. Mauricio frunció el ceño, incómodo. El legado se mide en billones, Armando, no en sonrisas. La Junta no va a tolerar esto, los accionistas menos. Y así fue. La Junta Directiva, un grupo de hombres y mujeres cuyas carteras definían su identidad, se volvió hostil. Intentaron forzar la votación para reanudar el proyecto. Armando, utilizando toda su astucia negociadora, pero ahora con un propósito completamente nuevo, los fue retrasando, tejiendo alianzas inesperadas, exponiendo las debilidades a largo plazo de su modelo despiadado. La batalla fue feroz, pero por primera vez, no luchaba por ego o por dinero, luchaba por algo que creía correcto. Un sábado por la mañana, en el punto más álgido de la presión de la Junta, llegó a la panadería con el rostro demacrado por la tensión. Elena, sin decir una palabra, le sirvió un café caliente y se sentó con él. Me están pidiendo que elija, confesó Armando, con la voz cargada de una fatiga que iba más allá de lo físico. Puedo salvar la panadería y perder mi empresa, o puedo salvar mi empresa y perder mi alma. Elena lo miró con sus ojos serenos. Armando, esa no es la elección. La verdadera elección es entre el poder sobre los demás y el poder sobre uno mismo. Usted ha pasado toda su vida buscando el primero. ¿Cómo le ha ido? La pregunta lo golpeó con la fuerza de la simple verdad. ¿Cómo le había ido? Solo, vacío, adicto a una carrera que no tenía meta. Esa misma tarde, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Leo, el joven aprendiz, se acercó a él tímidamente. Señor Armando, yo escuché a mi padre hablar por teléfono. Es amigo del contador del señor Villegas. Dijo que están buscando algo en su pasado,
algo para usar en su contra para forzarlo a vender sus acciones. Era el movimiento final de Mauricio, un jaque mate corporativo. Armando sintió un frío familiar recorrer su espina dorsal. El antiguo instinto de contraatacar, de destruir, surgió con fuerza, pero luego miró a Leo, a la preocupación genuina en los ojos del chico, miró a Elena que observaba la escena, y respiró hondo. En lugar de entrar en pánico, sonrió. Era una sonrisa tranquila, casi de alivio. Gracias, Leo. Eso es muy valioso. Sabía exactamente lo que buscarían, una transacción turbia de sus primeros años, una adquisición hostil que rayó en la ilegalidad. El esqueleto en su armario. El antiguo Armando habría contratado a un ejército de abogados para tapar, mentir y intimidar. El nuevo Armando tomó una decisión radical. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. La tensión en la sala era palpable. Mauricio Villegas esbozaba una sonrisa triunfal. Señores, señoras, comenzó Armando, de pie a la cabecera de la mesa. Sé que han estado investigando mi pasado en busca de munición para forzar mi salida. Para ahorrarles tiempo, voy a contarles yo mismo. Y procedió a hacerlo. Con una vulnerabilidad brutal, detalló la transacción cuestionable, los acuerdos bajo la mesa, la persona a la que había arruinado para obtener ganancias. No hizo excusas, no se justificó, simplemente expuso la verdad, con todas sus feas consecuencias. La sala estaba en un silencio sepulcral. Cometí ese error, concluyó. Fue legalmente ambiguo y moralmente indefendible. Lo hice guiado por una ambición ciega y una sed de poder que ahora reconozco como vacía. He cambiado. No pido que me crean, pero sí que vean los resultados. El nuevo plan para el distrito, que integra la panadería y los pequeños comercios, no es un capricho. Es un mejor negocio a largo plazo. Creará lealtad, una marca positiva y una comunidad próspera que sostendrá el valor de la propiedad durante décadas. Si después de esta confesión consideran que debo renunciar, lo haré, pero no renunciaré a mis nuevas convicciones. La sala estalló en un caos de voces. Mauricio Villegas estaba furioso, acusándolo de volverse loco, de hundir la empresa. Pero algo sorprendente sucedió. Uno de los accionistas más antiguos, un hombre de pelo blanco llamado Don Roberto, a quien Armando siempre había considerado un dinosaurio, se levantó. He estado en esta empresa desde antes de que tú nacieras, Armando, dijo con voz grave. He visto muchas cosas, pero nunca he visto a un hombre con el valor de pararse frente a los lobos y admitir sus errores. Lo que hiciste en el pasado estuvo mal, pero lo que estás haciendo ahora, tiene coraje. Y el coraje es un activo subvalorado en los negocios. Yo voto por darle una oportunidad a este nuevo plan. Fue el punto de inflexión. Otros, que habían estado indecisos, siguieron su ejemplo. La moción de destitución fue derrotada. Mauricio Villegas, derrotado y humillado, renunció esa misma tarde. La victoria de Armando no fue una celebración de poder, sino una validación de su humanidad. A partir de ese día, su liderazgo se transformó por completo. Implementó políticas de comercio justo en su cadena de suministro, creó fondos de inversión para pequeños emprendedores del barrio y convirtió la responsabilidad social corporativa en el núcleo de su modelo de negocio. Pero su verdadero hogar siguió siendo la panadería. Se convirtió en un aprendiz competente. El día que horneó su primera barra de pan perfecta, crujiente por fuera, esponjosa y alveolada por dentro, fue un triunfo más dulce que cualquier cierre de contrato multimillonario. Compartió el pan con Elena, con Leo y con los clientes. El orgullo que sintió no era egocéntrico, sino compartido. La transformación de Armando de la Torre no fue un evento único, sino un proceso lento, meticuloso y a menudo doloroso, como el amasado de una masa madre que requiere paciencia, cuidado y tiempo. Aquella primera vez que lloró en la panadería fue solo la grieta inicial por donde comenzó a filtrarse la luz. Lo que siguió fue la demolición controlada de toda una vida y la construcción, ladrillo a ladrillo, de un nuevo ser. Los días siguientes a su colapso emocional estuvieron marcados por una vergüenza profunda y alienante. Se recluyó en su penthouse, cancelando todas sus reuniones.
Las paredes de cristal blindado que antes le conferían una sensación de poder ahora se sentían como las de una prisión ultralujosa. El silencio, que antes era su aliado, ahora era ensordecedor. Ya no escuchaba el zumbido de los negocios, sino el eco de sus propias contradicciones. Las obras de arte abstractas que colgaban de sus paredes ya no le hablaban de estatus, sino de un vacío estético que reflejaba su vacío interior. No podía dejar de pensar en las palabras de Elena, un hombre muy perdido. Era la verdad más cruda y precisa que anyone le había dicho en décadas. ¿Cómo había llegado allí? La pregunta lo llevó de vuelta a recuerdos que había sellado a fuego. Recordó a su padre, un hombre frío y distante que medía el valor de una persona por los ceros en su cuenta bancaria. Las cenas silenciosas, los informes escolares que nunca eran lo suficientemente buenos, la mirada de desaprobación constante. Recordó la única vez que su padre lo llevó a su fábrica, un lugar gris y ruidoso. No fue para enseñarle el negocio, sino para decirle, todo esto será tuyo algún día. No lo arruines con sentimentalismos. El amor, la calidez, la amabilidad, todo eran sentimentalismos que debían ser extirpados en pos del éxito. Luego, su primera gran venta, a los 25 años. Engañó a un socio, incumplió una promesa verbal y obtuvo una ganancia monumental. La mirada traicionada de ese hombre, un anciano que había confiado en él, le persiguió durante una semana. Luego, Armando aprendió a apagar esa voz. La enterró bajo capas de arrogancia y transacciones cada vez más grandes. Cada acto de crueldad estratégica era un clavo en el ataúd de su antigua conciencia. Se convirtió en un maestro del arte de no sentir. Y ahora, una panadera con las manos llenas de harina había desenterrado ese ataúd con la simpleza de un panecillo. La vergüenza inicial dio paso a una curiosidad abrasadora. Necesitaba entender. Necesitaba saber que tenía ese lugar, esa mujer, que poseía una paz que todo su dinero no podía comprar. 3 días después de su último encuentro, Armando volvió a aparecer en el hogar de la abuela. Esta vez, no llevaba un traje de $3,000, sino unos jeans sencillos y una camisa de algodón, la ropa más discreta que poseía. Parecía un pez fuera del agua, torpe y fuera de lugar. Elena lo miró al entrar. No mostró sorpresa. Simplemente asintió con la cabeza en un saludo silencioso y continuó atendiendo a una clienta, una mujer mayor que compraba una barra de pan para sus nietos. Armando se quedó de pie, cerca de la puerta, observando el ballet perfecto de la panadería en hora pico. Los clientes entraban, saludaban a Elena por su nombre, preguntaban por sus familias, se reían de alguna anécdota trivial. Era un intercambio constante, no solo de dinero por pan, sino de sonrisas, de chismes amables, de apoyo mutuo. Era, tal como Elena había dicho, una comunidad horneándose a sí misma. Cuando el último cliente se fue, Elena se acercó a él. Pensé que quizá no volvería, dijo, sin reproche. Yo también lo pensé, admitió Armando, con una honestidad que le sorprendió a sí mismo. No pude dejar de pensar en lo que dijo. Elena lo estudió por un momento. El hambre es un buen maestro, ¿verdad? Pero no hablo del hambre de comida. Señaló la mesa de amasado, donde una enorme masa reposaba en un bol de madera. ¿Quiere aprender? Las manos ocupadas a veces ayudan a la cabeza a desenredar sus nudos. Así comenzó su aprendizaje. Los primeros días fueron un desastre absoluto. Armando, el hombre que dirigía un imperio con la precisión de un reloj suizo, era torpe, lento y se frustraba con facilidad. La masa se le pegaba a los dedos, quemaba las bases de los panes, confundía la sal con el azúcar. Era humillante. La masa es un ser vivo, le explicaba Elena con paciencia infinita. No se puede dominar. Hay que escucharla. Hay que sentir su textura, saber cuando necesita más agua, más harina, más tiempo. Usted está acostumbrado a dar órdenes. Aquí hay que aprender a recibirlas de la masa. Fue la lección más difícil de su vida. Aprender a obedecer, aprender a fracar, aprender a reírse de sus propios errores, algo que jamás había hecho. Los otros aprendices, jóvenes del barrio, al principio le tenían miedo, luego burla, y finalmente, una curiosidad cautelosa.
Vieron cómo este hombre poderoso se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo, cómo se manchaba la cara de harina, cómo perseveraba a pesar de sus meteduras de pata. Una tarde, mientras intentaba dar forma a una barra de pan que terminó pareciendo un mapa abstracto, uno de los jóvenes aprendices, un chico llamado Leo, se rió abiertamente. Oiga, señor, con ese pan podría asustar a los pájaros. Armando se congeló. Su antiguo yo habría destrozado al chico con una mirada o una palabra seca, pero miró su pan deforme, luego la sonrisa abierta de Leo, y, para su propio asombro, se rió. Fue una risa genuina, liberadora, que le salió desde las entrañas. Tienes toda la razón, Leo, es espantoso. La tensión se rompió. A partir de ese día, una camaradería nueva y débil comenzó a brotar. Mientras sus manos aprendían el oficio, su mente comenzaba a desaprender décadas de programación. Las charlas con Elena se volvieron una constante. No hablaban de negocios, hablaban de la vida. Elena le contó su propia historia, cómo había heredado la panadería de su madre, cómo había luchado para mantenerla a flote cuando las grandes cadenas llegaron al barrio, cómo había criado a sus 2 hijos sola en el piso de arriba después de que su marido los abandonara. Le habló de las noches sin dormir, del miedo a no llegar a fin de mes, pero también de la alegría de ver a sus hijos crecer entre el aroma del pan caliente, de la red de vecinos que la apoyaron en los momentos difíciles. La vida nos da harina, agua y sal, decía ella, pero el sabor final del pan depende de nosotros. Podemos hacer un pan insípido y duro, o podemos darle tiempo, calor y cuidado, y crear algo que alimente el alma. Armando comenzó a ver el mundo a través de una lente nueva. Empezó a notar cosas que antes ignoraba por completo. La sonrisa cansada pero genuina del barrendero de la calle, la paciencia infinita de la cajera del supermercado, la solidaridad entre los vecinos cuando alguien enfermaba. Un universo paralelo de conexiones humanas que había existido siempre a sus pies y a lo que él había sido completamente ciego. Esta transformación interna no pasó desapercibida en su imperio. En la torre de la torre, el cambio en su comportamiento generó confusión y luego alarma. Canceló la orden de demolición del barrio. Detuvo proyectos agresivos de adquisición. Empezó a hablar en las juntas directivas de valor social, impacto comunitario y sostenibilidad humana. Conceptos que sonaban a herejía para sus socios. Mauricio Villegas, su segundo al mando y un lobo financiero tan despiadado como el propio Armando lo fuera, fue el primero en encender las alarmas. Armando, ¿estás bien? Hablas como si hubieras sido abducido por aliens hippies. Este proyecto del distrito comercial tiene un retorno de inversión del 20%. No podemos paralizarlo por una panadería. Armando lo miró desde el otro lado de su desk de mármol, pero por primera vez, no vio a un colega, sino a un extraño. Vio la ansiedad en los ojos de Mauricio, la necesidad compulsiva de aprobación a través de las cifras. Se vio a sí mismo, hace solo unos meses. El retorno de inversión no es solo financiero, Mauricio, dijo, con una calidez que sonó extraña en esa sala. Hay un retorno en capital humano, en bienestar, en legado. Mauricio frunció el ceño, incómodo. El legado se mide en billones, Armando, no en sonrisas. La Junta no va a tolerar esto, los accionistas menos. Y así fue. La Junta Directiva, un grupo de hombres y mujeres cuyas carteras definían su identidad, se volvió hostil. Intentaron forzar la votación para reanudar el proyecto. Armando, utilizando toda su astucia negociadora, pero ahora con un propósito completamente nuevo, los fue retrasando, tejiendo alianzas inesperadas, exponiendo las debilidades a largo plazo de su modelo despiadado. La batalla fue feroz, pero por primera vez, no luchaba por ego o por dinero, luchaba por algo que creía correcto. Un sábado por la mañana, en el punto más álgido de la presión de la Junta, llegó a la panadería con el rostro demacrado por la tensión. Elena, sin decir una palabra, le sirvió un café caliente y se sentó con él. Me están pidiendo que elija, confesó Armando, con la voz cargada de una fatiga que iba más allá de lo físico. Puedo salvar la panadería y perder mi empresa, o puedo salvar mi empresa y perder mi alma.
Elena lo miró con sus ojos serenos. Armando, esa no es la elección. La verdadera elección es entre el poder sobre los demás y el poder sobre uno mismo. Usted ha pasado toda su vida buscando el primero. ¿Cómo le ha ido? La pregunta lo golpeó con la fuerza de la simple verdad. ¿Cómo le había ido? Solo, vacío, adicto a una carrera que no tenía meta. Esa misma tarde, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Leo, el joven aprendiz, se acercó a él tímidamente. Señor Armando, yo escuché a mi padre hablar por teléfono. Es amigo del contador del señor Villegas. Dijo que están buscando algo en su pasado, algo para usar en su contra para forzarlo a vender sus acciones. Era el movimiento final de Mauricio, un jaque mate corporativo. Armando sintió un frío familiar recorrer su espina dorsal. El antiguo instinto de contraatacar, de destruir, surgió con fuerza, pero luego miró a Leo, a la preocupación genuina en los ojos del chico, miró a Elena que observaba la escena, y respiró hondo. En lugar de entrar en pánico, sonrió. Era una sonrisa tranquila, casi de alivio. Gracias, Leo. Eso es muy valioso. Sabía exactamente lo que buscarían, una transacción turbia de sus primeros años, una adquisición hostil que rayó en la ilegalidad. El esqueleto en su armario. El antiguo Armando habría contratado a un ejército de abogados para tapar, mentir e intimidar. El nuevo Armando tomó una decisión radical. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. La tensión en la sala era palpable. Mauricio Villegas esbozaba una sonrisa triunfal. Señores, señoras, comenzó Armando, de pie a la cabecera de la mesa. Sé que han estado investigando mi pasado en busca de munición para forzar mi salida. Para ahorrarles tiempo, voy a contarles yo mismo. Y procedió a hacerlo. Con una vulnerabilidad brutal, detalló la transacción cuestionable, los acuerdos bajo la mesa, la persona a la que había arruinado para obtener ganancias. No hizo excusas, no se justificó, simplemente expuso la verdad, con todas sus feas consecuencias. La sala estaba en un silencio sepulcral. Cometí ese error, concluyó. Fue legalmente ambiguo y moralmente indefendible. Lo hice guiado por una ambición ciega y una sed de poder que ahora reconozco como vacía. He cambiado. No pido que me crean, pero sí que vean los resultados. El nuevo plan para el distrito, que integra la panadería y los pequeños comercios, no es un capricho. Es un mejor negocio a largo plazo. Creará lealtad, una marca positiva y una comunidad próspera que sostendrá el valor de la propiedad durante décadas. Si después de esta confesión consideran que debo renunciar, lo haré, pero no renunciaré a mis nuevas convicciones. La sala estalló en un caos de voces. Mauricio Villegas estaba furioso, acusándolo de volverse loco, de hundir la empresa. Pero algo sorprendente sucedió. Uno de los accionistas más antiguos, un hombre de pelo blanco llamado Don Roberto, a quien Armando siempre había considerado un dinosaurio, se levantó. He estado en esta empresa desde antes de que tú nacieras, Armando, dijo con voz grave. He visto muchas cosas, pero nunca he visto a un hombre con el valor de pararse frente a los lobos y admitir sus errores. Lo que hiciste en el pasado estuvo mal, pero lo que estás haciendo ahora, tiene coraje. Y el coraje es un activo subvalorado en los negocios. Yo voto por darle una oportunidad a este nuevo plan. Fue el punto de inflexión. Otros, que habían estado indecisos, siguieron su ejemplo. La moción de destitución fue derrotada. Mauricio Villegas, derrotado y humillado, renunció esa misma tarde. La victoria de Armando no fue una celebración de poder, sino una validación de su humanidad. A partir de ese día, su liderazgo se transformó por completo. Implementó políticas de comercio justo en su cadena de suministro, creó fondos de inversión para pequeños emprendedores del barrio y convirtió la responsabilidad social corporativa en el núcleo de su modelo de negocio. Pero su verdadero hogar siguió siendo la panadería. Se convirtió en un aprendiz competente. El día que horneó su primera barra de pan perfecta, crujiente por fuera, esponjosa y alveolada por dentro, fue un triunfo más dulce que cualquier cierre de contrato multimillonario. Compartió el pan con Elena, con Leo y con los clientes.
El orgullo que sintió no era egocéntrico, sino compartido, era el orgullo de un artesano que finalmente ha entendido el alma de su oficio. La noticia de su transformación y de la salvación del barrio se filtró a la prensa. Pasó de ser el tiburón de Wall Street a ser el magnate panadero. Algunos artículos se burlaban, otros lo alababan como un visionario. A Armando ya no le importaba. Había descubierto que la única aprobación que necesitaba era la suya propia y la de las personas cuyo respeto se ganaba con hechos, no con miedo. Un día, caminando por el barrio que había intentado demoler, un anciano que solía vender flores en una esquina lo reconoció. «Oiga, usted es el señor de la torre, ¿verdad?». Armando asintió, preparándose para un reproche. En lugar de eso, el anciano le sonrió, le entregó una rosa roja y dijo, «Gracias por escucharnos». Esa rosa, simple y efímera, significó más para él que todos los trofeos y placas en su oficina. Años después, Armando de la Torre era irreconocible. Su cabello ahora entrecano, a menudo despeinado por el viento, sus manos mostraban las pequeñas cicatrices y callosidades propias de un panadero, y su sonrisa, antes una rareza calculada, era ahora fácil y frecuente. Había vendido la mayoría de sus acciones en su imperio, reteniendo solo una participación minoritaria y un puesto en el consejo para asegurar que su nueva filosofía perdurara. Utilizó su vasta riqueza, no para acumular más, sino para crear una fundación que apoyaba a pequeños negocios familiares en toda la ciudad. El hogar de la abuela se había expandido, pero no de la manera fría y corporativa que él alguna vez hubiera impuesto. Habían comprado los locales adyacentes, creando un café acogedor y una pequeña escuela de panadería para jóvenes en situación de riesgo, dirigida por Leo, quien había encontrado su vocación. El corazón del lugar seguía siendo el horno original y la mesa de madera rayada donde todo había comenzado. Elena, ahora con el pelo completamente blanco, seguía siendo el alma del lugar. Ya no amasaba todo el día, pero supervisaba cada detalle, su sabiduría guiando a la nueva generación. Ella y Armando se habían convertido en los pilares de una comunidad vibrante y resiliente. Eran socios, amigos, y algo más profundo, una familia elegida, unida por la harina, el fuego y la redención. La historia del millonario arrogante que se rindió ante la amabilidad de una panadera se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que la verdadera riqueza se mide en conexiones y que a veces, el pan más simple puede contener el secreto de la vida misma. Y así, entre el aroma eterno a pan recién horneado, Armando encontró por fin, no lo que buscaba, sino lo que nunca supo que necesitaba, un hogar.